buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo 9 de febrero. Y como siempre agradeciéndole porque nos haga el favor de su compañía. Como usted sabe, nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde de domingo me da muchísimo gusto compartir esta mesa de análisis y de información con Karen Camacho. Karen, bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Para mí también es un gusto estar aquí. Sobre todo es un gusto poder darle información y me refiero a eso porque vamos a tocar yo creo que uno de los temas más polémicos de la agenda nacional, no solo en estos días, esto tiene una implicación mucho mayor porque un periódico de circulación nacional titula su portada a principios de la semana diciendo literalmente que se rasuran las pensiones del IMSS. Después, tanto el presidente de la República como el director general del IMSS, Zoé Robledo, dan algunas explicaciones que no le terminan de quedar claro a nadie. Así es. Vamos a partir de la base que es un tema complejo, que hay que saberlo. Y aparte, tienes información a medias que permite, del lado político, que los rivales u opositores la utilicen y luego que el gobierno no explique bien. La realidad es que estamos materialmente a ciegas, pero afortunadamente, Karen Camacho, que sí sabe y mucho de esto, le va a explicar puntualmente de qué se trata. Claro que sí, Guillermo, muchas gracias. Y en efecto, tienes toda la razón. Hay una incertidumbre a nivel nacional. De hecho, hay gente que ya nos está escribiendo, muchas gracias, por cierto, por ponerse en contacto, y nos han estado diciendo justamente que no les queda claro. Por un lado, se dice que se rasuran las pensiones, por otro lado, se dice que siempre no, y entonces hay un punto en el que dicen, ¿me afecta o no me afecta? Para entender si les afecta o no les afecta, hay que partir antes de explicar los detalles de lo que se trata, y tú decías algo muy cierto, Guillermo, creo que no se ha dado una explicación pormenorizada y esta tarde lo vamos a hacer en este programa. Quiero que les quede clarísimo a todas las personas que son aspirantes a una pensión, porque tenemos de todo tipo de personas en cuanto a profesiones y ocupaciones y demás. Entonces, esta tarde lo que pretendemos hacer es que quede clarísimo para todas las personas. Vamos a explicarlo. Y si no fuera así, te pueden contactar directamente. Por supuesto que sí. Durante nuestra plática va a estar apareciendo en pantalla todos los datos de contacto de Karen Camacho para que usted se acerque directamente y si todavía después de esto le queda alguna duda, ella se la aclara. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Guillermo, te decía, para entender esto vamos a partir de lo que de hecho platicábamos la semana pasada. Hay dos leyes de retiro. ¿Cuáles son estas dos leyes de retiro y cuál es el parteaguas? La fecha clave para todos, para que sepan si me afecta o no me afecta, es julio del 97. Julio del 97 es el parteaguas entre la vieja ley y la nueva ley de pensión. La vieja ley, conocida como la ley de 1973, y la nueva ley, la ley de 1997. Ok, ¿quién se ubica ahí? Entonces, quienes empezaron a cotizar antes de julio estarán en la vieja ley. Ahora, en estas dos leyes es importante diferenciar la forma de cálculo de la pensión, porque esto es muy importante para entender el criterio de la Corte. Nada más una pregunta para quedarlo claro, pero ¿esto es para pensionados vía IMSS o aplica para todos? Buena pregunta, y qué bueno que vale la pena aclarar. Antes de entrar al detalle, para además... Totalmente, porque además vi por ahí varios comentarios de la gente que decía, es que esto también es para ISSSTE, por la palabra transitorio que usan. No, a ver, es para IMSS, solamente para IMSS. Solamente para IMSS. Exactamente, el criterio... Estamos hablando de un universo de personas conocido. Exactamente, solamente las personas que cotizan para IMSS, no que trabajan en el IMSS, etcétera, no, que cotizan para el IMSS, ¿vale? Quienes estén en este periodo de transición, que es decir, las personas que empezaron a cotizar antes de la fecha que dije, de julio del 97, y que después continuaron cotizando. Estas personas son las que les interesa mucho el tema, ¿vale? Que son prácticamente todos los que están por pensionarse ahorita. Entonces, bueno, una vez que establecimos esta diferencia entre las leyes, hay que ver que el cálculo de cada ley, el cálculo para la pensión es distinto, Guillermo, totalmente distinto. Decíamos la semana pasada que para la vieja ley el cálculo de pensión es con base en ciertos elementos, semanas de cotización, cuánto ganaron en sus últimos 5 años, y entonces les da un cálculo. Y en la nueva ley se calcula de una manera muy distinta, es con lo que tengas ahorrado. Entonces, para establecer, y aquí quiero empezar a que entendamos el tema. A ver, Guillermo, si decíamos que en la vieja ley se calcula con base en ciertos elementos, de los cuales, por poner un ejemplo, si una persona que tiene 1 millón en la Afore con un buen número de semanas cotizadas aspira a una pensión
de por lo menos 50,000 pesos. Una persona de la nueva ley, con ese mismo millón, aspira a 4,166 pesos. Una diferencia brutal. ¿Cuál crees que les conviene más, la vieja ley o la nueva ley? Evidente. Evidente, la vieja ley, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a cálculo de pensión. Ahora, vamos al siguiente punto, que este es el punto medular del criterio de la Corte. Hay otro detalle que es las pensiones topadas, es decir, las personas que están cotizando actualmente, así ganen 200,000 pesos, 300,000 pesos, 100,000, el IMSS no les puede dar una pensión por ese monto. Entonces el IMSS establece una cosa que se llama montos topados, pensiones topadas. Ajá. ¿Cuál es ese monto? Bueno, para la ley del 73, cuando todavía existía, Guillermo, el monto topado eran 10 veces el salario mínimo. Ajá. O sea, era una pensión chiquita, ¿no? Ahora, en la nueva ley, cuando entra en vigor la nueva ley, en un transitorio, en el 25º transitorio, establece que la pensión topada ya no va a ser de 10 salarios, sino de 25 salarios. Que eso fue gran parte de la confusión. Exactamente. Entonces, pero aquí, y te vuelvo a hacer la pregunta, en ese sentido, ahora, si tú aspiraras a tener una pensión grande, ¿cuál ley te convendría más? ¿La vieja de 10 salarios o la nueva de 25? Pero la bueno, nueva. Está complicado. Exactamente, Guillermo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente para cálculo de pensión conviene la vieja, pero para montos topados, para la gente que aspira a pensiones altas, conviene la nueva ley. Entonces, ahí viene un poco la confusión. Una vez que establece... No, es una gran confusión porque así como tienes ventajas en una, también tienes desventajas. Claro. Entonces, es difícil sin asesoría tomar una decisión. Claro, porque además, acuérdate que la ley del 73 ya se derogó. ¿Qué es que se derogue una ley? Es, en términos muy generales, no, ya murió esa ley. No podemos modificar algo que ya no existe. Sin embargo, la gente que estuvo cotizando en esos años, en este periodo de transición, sigue con ese beneficio. Exactamente. Puede elegir, cuando ellos se pensionan, pueden elegir por cuál de los dos métodos pensionarse. Entonces, las personas normalmente, obviamente, eligen el viejo régimen, por supuesto, porque en cuanto a cálculo de pensión les va a ir mejor. Pero, ¿qué pasa con las personas, obviamente, que aspiran a salarios altos? Dicen, yo quiero que me aplique la ley la anterior para efectos del cálculo de pensión, pero si mi pensión es alta, entonces aplícame la nueva ley, que son los salarios altos. Esto aparentemente parece una contradicción, Guillermo, pero acuérdate que estamos en un régimen en el que la legalidad es la que impera. Entonces, nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba, es un principio general. Entonces, no está mal que la gente elija el viejo régimen para cálculo de pensión, pero que quiera el tope de la nueva ley. ¿Por qué? Porque hay un artículo... ¿Y es posible hacer esa combinación? Claro, por supuesto. El artículo 14 constitucional, que producción espero que nos haga favor de ponerlo en pantalla. Este artículo 14 constitucional dice en el primer párrafo: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, no te puedo aplicar una ley nueva si es que te perjudica. Entonces, en este principio que yo te decía, lo que no está prohibido está permitido. Si te beneficia, sí se puede. Y eso en todas las materias, no solo en seguridad social. Pero suponiendo que tuviéramos que optar por opción A, opción B, aquí de lo que podríamos estar hablando es de la posibilidad de combinar A con B. Eso es factible. Eso es factible y se hace. Hoy la gente, de hecho, las estrategias que nosotros hacemos para nuestros pensionados y nuestros futuros pensionados es combinar estos elementos que te da la ley. Es totalmente válido. Y eso se ha venido haciendo. Ajá. Entonces, hasta aquí vamos bien, es lo que se ha venido haciendo. Ahora, resulta que, ¿qué pasó con este tema de la Corte? Bueno, primero para entender por qué la Corte se mete en algo que tiene que ver con el seguro social, tenemos que entender cuál es la naturaleza jurídica de la Corte. La Corte es el tribunal máximo de nuestro país. Este tribunal máximo, obviamente estamos hablando de que para llegar a una instancia de la Corte, tuvimos que haber pasado por otras instancias, Guillermo. Ajá. Entonces, pero estamos hablando del área judicial. Acuérdate que ellos dirimen controversias entre personas que están en un juicio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esta noticia? Lo que sucedió en esta noticia es que había unos juicios, un par de juicios, y quiero que quede muy claro qué es una jurisprudencia y por qué la Corte se metió en esto. Hubo un par de juicios en los que, por un lado, estaba obviamente una persona que aspiraba a pensión controvirtiendo con el IMSS porque resulta que no le permitió tener la pensión, esta combinación de la que hablábamos. Ajá. Entonces, por razones diversas no les permitieron eso.
Al mismo tiempo, en otro tribunal colegiado se estaba dirimiendo lo mismo con obviamente otras personas, pero con características parecidas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Corte tiene que determinar, porque una persona le estaba dando la razón al IMSS y un tribunal le estaba dando la razón al IMSS y otro tribunal le estaba dando la razón al pensionado. Entonces, aquí es donde entra la Corte y dice, momento, voy a aclararlo todo, ¿vale? Voy a decir cuál de los dos criterios. Una jurisprudencia. La Corte emite un criterio, pero cuando le dan el carácter de jurisprudencia es como un criterio con mucho peso. Digo, ya queda establecido. Exactamente. Ya no es combatible porque ya existe ese argumento. Exactamente. Vamos a ir a un corte, no nos tardamos nada, volvemos de inmediato a Emprende TV con Karen Camacho para seguir con esta profunda y detallada explicación respecto de este polémico asunto de las pensiones. No se vaya, volvemos de inmediato. Continuamos en Emprende TV, aquí en Telefórmula. Nos quedamos platicando con Karen Camacho respecto, insisto, de este muy polémico tema de las pensiones. Y en el primer bloque nos hacías una reflexión que tiene que ver con la base jurídica de los porqués, qué significa una ley, qué significa la otra. En este segundo bloque, aparte de terminar con esa parte, yo creo que lo que más le interesa saber a nuestro auditorio es quiénes realmente se pueden ver perjudicados y si lo hay, quién se puede ver beneficiado. Y si eventualmente no termináramos con la explicación, la siguiente semana continuamos y no olvide que usted puede contactar directamente a Karen Camacho. En el transcurso de nuestra plática aparecen sus contactos de redes sociales, telefónicos y de correo para que pueda usted hacerle las preguntas específicas. Así es, Guillermo. Bueno, y como bien dices, una vez estableciendo esto, estábamos hablando de la jurisprudencia para irnos adentrando a por qué fue tanta noticia esta semana. Entonces, el tema de las pensiones. Entonces decíamos, Guillermo, que una jurisprudencia se da cuando la Corte tiene que intervenir entre unos tribunales que uno está resolviendo en un sentido y otro en un sentido muy distinto. Entonces decíamos que esto nace porque un tribunal le daba la razón al IMSS y mientras que el otro en un caso parecido le daba la razón al pensionado. ¿En qué sentido? En que uno decía le tocan 10 veces el salario mínimo y otro decía 25 veces el salario mínimo. Entonces la Corte interviene y lo que hace es ratificar un criterio que, decías tú, no es nuevo. Claro que no es nuevo. Este criterio que ratifica la Corte es de 2010. O sea, estamos hablando de un tema que ya se había dado. De hecho, en 2016, el IMSS también tenía ahí un dictamen en el que dijo, a ver, no pasa nada, esto tiene que ver con la Corte. ¿Por qué? Porque, bueno, la Corte interviene y finalmente ya determina si se va a quedar quienes aspiren. El criterio de la Corte dice, quienes aspiren a una ley a una pensión por la ley 73 por la vieja ley, te quedas con los dos. Ya no vas a elegir lo que decíamos hace rato que hoy se hace de manera natural porque le beneficia a la gente. Elijo el cálculo de la vieja ley, pero aplícame las 25 veces el salario mínimo. El cálculo de la vieja ley, pero con los 25. Eso es lo que se hace normalmente. Lo que la ley dijo lo que la Corte dijo es, ya no. Si eliges la vieja ley para el cálculo, te quedas con el tope de la vieja ley. 10, claro, y es preocupante. Y si eliges la 9, 25. La nueva ley, 25. Pero ya veíamos el cálculo de la nueva ley. Pues, ¿quién la va a elegir, Guillermo? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué es importante determinar esto? Porque aquí podemos ver, ¿es grave? Claro, por supuesto que es grave. Son diferencias abismales. Sí, porque si yo estoy aspirando a tener una pensión, hoy el topado está en 67,000 pesos y resulta que me va a tocar una de 30, pues ya hay una diferencia, o menos, ¿no? Exactamente. Entonces, y qué bueno que dices o menos, porque además recordemos que se han dicho muchas cosas. A ver, primero que nada, la nueva ley, acuérdense que la ley vigente no está calculando las pensiones en salarios mínimos, la estamos calculando en UMAS, que además fue una noticia del año pasado también. Hoy se calcula en UMAS, no en salarios mínimos. ¿Qué es una UMA? La UMA es la unidad de medida que se estipula
estipuló por el gobierno para poder, bueno, la teoría era poder incrementar ciertos rubros en los que determinaban antes, se determinaban por salarios mínimos, pero es que al subir el salario mínimo resulta que subías las multas y subías todo, ¿no? Entonces no podías subir una cosa con la otra y entonces se crea la UMA y la UMA se supone que va aparte. Sí, que es para esto. Exactamente, para este tipo de incrementos. Entonces, a ver, ojo ahí, y de hecho muchos medios y muy reconocidos como el que mencionaste al principio, decía ahí grandote, ¿y de cuánto eran los salarios? De hecho, no dije su nombre. Bueno, pero lo entendimos. Esa parte que está calculada está mal calculada. Hoy no son en salarios mínimos. La vieja ley hablaba de eso. Hoy se habla de UMAS. Pero bueno, eso entre paréntesis. El tema es, insisto, ¿cuál es el criterio de la Corte? Te quedas con la ley anterior, te quedas con el cálculo y con el topado. Ajá. Entonces, hasta ahí el asunto es grave. Pero decíamos, la Corte tiene una naturaleza jurídica, Guillermo. O sea, la Corte no hace leyes. Vamos a acordarnos del principio general. ¿Cómo se divide los poderes del Estado? Poder, obviamente, legislativo, que es el que sí hace leyes. El Poder Judicial, que es donde está la Corte, que no hace leyes. Dirime conflictos. Y ahí está el punto. Y ahí está el punto donde le damos tranquilidad al auditorio. A ver, tranquilos. La Corte no hace leyes, de manera que los criterios que emita la Corte aplican para cierto grupo determinado, no para todos. No le aplica al IMSS. ¿A quién le va a aplicar? Decíamos que dirime controversias. Es decir, ¿quién se debe preocupar? Quien esté en un juicio, ¿no? A ver, yo creo que esa es la parte más interesante de todo esto, porque con la desinformación y con la falta de criterios, mucha gente debe de estar muy preocupada y creo que tienen razón. La pregunta básica es, esta jurisprudencia o este criterio judicial, ¿a quién beneficia y a quién perjudica en base al anuncio que hizo el gobierno federal? Ok, no beneficia a nadie, absolutamente a nadie. Era retórica la pregunta. Exactamente. ¿A quién perjudica? A todo aquel que esté en un juicio. Que previamente ya se haya inconformado. Claro, por supuesto. Y estamos hablando, a ver, para llegar a la Corte, Guillermo, estamos hablando que la gente que estuvo involucrada en estos juicios, años y años, ¿no?, de juicio. Entonces, quienes traigan esa carga de años, pues obviamente les va a aplicar este criterio que ya cuando se eleva jurisprudencia lo aplica sí o sí. Sí, sí. No hay eso forma. Ya no tiene vuelta de hoja. Entonces, quien esté en un juicio y quien esté peleando este tipo de la mezcla de las dos. Exactamente, no hay forma. Solo una. Exactamente. ¿Y cuál va a ser? La anterior. Sí, con el cálculo de las semanas y todo esto, pero con la reducción. Sí. Entonces, ¿qué tendríamos? Esa gente que está en un juicio ya no puede revertirlo. No, o sea, ya. No, y ahí está el punto, Guillermo, y por qué insistimos tanto en que es súper relevante que todos evitemos llegar a un juicio. ¿Cómo evito llegar a un juicio? Para los que van a iniciar su proceso. Claro, quienes están en un proceso, a ver, y ojo ahí, la gente que está en estrategias de pensión y todo esto, o sea, no se preocupen, mientras ustedes no lleguen a un juicio, no pasa absolutamente nada, porque el IMSS le va a hacer caso a las leyes que emita el Poder Legislativo, no la Corte. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar a toda costa llegar a un juicio. ¿Cómo se evita eso, Guillermo? Con una buena asesoría. Antes de llegar a hacer un trámite de pensión, ahora sí, no puede haber lugar a errores. Y no olvidemos, porque aquí ya lo explicaste muy bien la semana pasada, cada caso es diferente. Claro. No se vaya con la finta que porque mi compadre, mi amigo lo hizo así, yo lo tengo que hacer así. Cada caso requiere atención individual y personalizada. Totalmente, Guillermo, totalmente. Entonces, ahorita más que nunca la información es súper, súper importante y no podemos darnos el lujo de llegar a una ventanilla del IMSS a tramitar una pensión sin haber revisado que todo esté en perfecto orden, porque si hay algo mal hecho, entonces puede, si queremos derivar en un juicio, o sea, olvídenlo. Entonces, ahora más que nunca, y justo por eso también hay muchas personas que tienen esta inquietud, vamos a hacer un curso taller, y tiene que ser un curso taller porque necesita la gente llevar sus datos y que veamos esta parte, cómo funciona. Ejercicio. ¿No? ¿Cuándo? Entonces, estamos estableciendo la fecha porque ya tenemos más gente de la que habíamos previsto, hay mucho interés en esto. Entonces, vamos a regalar 10 cortesías para todo el público que nos esté viendo, para este curso taller, para saber cómo tengo que prepararme antes de llegar a una pensión, para que no tenga que batallar después para en un efectos juicio. prácticos, ¿te contactan dónde para poder tener estas cortesías? Vamos a contactar, muchas personas me han contactado por Messenger,
Messenger, si les queda bien, está bien por Messenger, por nuestra página de internet, que también está apareciendo ahí, nos pueden contactar. Los 10 Entonces, primeros. los 10 primeros que nos contacten van a tener acceso a esta conferencia, a este curso taller. Tienen que decir que lo vieron en Emprende TV, en Grupo Fórmula, porque esa es la contraseña. Esa es la contraseña, ¿vale? Porque es muy importante, Guillermo. Ahora más que nunca no podemos darnos el lujo de esto. ¿Podemos evitar que estemos en ese punto? Sí, podemos evitarlo. Así que evitémoslo. En términos reales, porque, insisto, la desinformación es el peor enemigo en estos casos. Totalmente. Creo que esta idea del curso taller, aparte de oportuna, es extraordinaria porque en tiempo real las personas van a poder analizar su caso. Claro. Existe una generalidad, existe una asesoría, pero insisto, cada caso es diferente y sí, este es un tema en el que necesariamente tiene que tener asesoría profesional. Sí. El margen de error es muy chico y el daño puede ser gigantesco. Claro, claro. Y ahí nada más, también para puntualizar, porque es importante lo que dijo el presidente, no solamente el director del IMSS, porque también el presidente más adelante de la conferencia matutina, casi al final, a las 2 horas, vuelve a intervenir el presidente para hacer mención del tema de las pensiones. Y sí dijo algo que nos da tranquilidad y que se lo agradecemos, porque sí dijo que no se preocupen, que si viene una reforma, sí lo estableció, ya se pronunció también el presidente de la CONSAR, Abraham Vela, hay la Mafore, o sea, están elaborando un proyecto de pensiones. Incluso Abraham Vela, el presidente de la CONSAR, dijo que no pasa ni la prueba de la risa, lo cual es importante considerarlo, pero el presidente dijo, a ver, calma, no va a pasar nada, vamos a cuidar a la gente que tiene derechos adquiridos, así lo dijo el presidente, a la gente que tiene derechos adquiridos, y esto nos da tranquilidad, porque otra vez, la gente que esté en la vieja ley, en la ley 73, puede elegir el esquema que más le convenga, insisto, siempre y cuando no llegue a la corte, ¿vale? O a un juicio. Ajá. Ahí ya no hay nada que hacer. Exactamente. Entonces, digo, no hay por qué entrar en pánico, solamente hay que prevenir mucho para evitar llegar a un juicio. Y prevenirnos también en el sentido de que viene una ley, el presidente habló que este mismo año, a finales de año, estaremos ya teniendo la nueva ley de pensiones, que sí urge, pero bueno, falta ver cómo viene, ¿no? Bueno, analizarla. Eso será otro gran tema. Exactamente. Finalmente, aquí lo importante es que usted acaba de recibir información puntual y lo quiero presumir que yo no había visto en ningún otro medio ni en ningún otro programa de análisis o de noticias, con la gran ventaja, como se lo ofrecimos desde el principio, que usted podrá tener una asesoría directa y personalizada a través de Karen Camacho. Ya aparecieron todas sus redes de contacto. No se olvide además de este curso taller que brevemente daremos a conocer los detalles, que creo que será un ejercicio extraordinario. Claro. Gracias, Karen. Gracias a ti, Guillermo. Gracias a usted. Vamos a un corte. No tardamos nada. Volvemos de inmediato a Emprende TV, aquí en Telefórmula.